Vamos a arrancar con lo que fue la noticia de último momento, que es efectivamente este comunicado que aparece en la página del Fondo Monetario Internacional, en la cual se confirma que el gobierno argentino le pide el primer perdón, waiver, se llama en inglés y en la jerga del FMI, un perdón, un waiver al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Es el primer perdón, me corro así se ve, el primer perdón de Macri a Christine Lagarde, a la directora gerenta del FMI. ¿Pero por qué hace esto el gobierno argentino? Lo podemos ver ahí en la página del fondo. Hay el viernes próximo una reunión muy importante para Macri en el directorio del fondo. Es la reunión del directorio justamente de los países que dirigen, que comandan sus representantes en el directorio del FMI. Acá está efectivamente convocado el calendario del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y para el 5 de abril, esto como una agenda de Google, se fija la fecha de la reunión y se pone efectivamente en agenda el viernes próximo, vean acá, Country Argentina. Está en la agenda del directorio el viernes próximo en Washington, el directorio del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es tan importante esta reunión para el gobierno? A ver si se puede acercar. Porque el fondo va a revisar la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina. ¿Y por qué Macri necesita sí o sí que haya una aprobación de esta tercera revisión del acuerdo, que se llama un acuerdo stand-by? Porque a partir de esta revisión, que tendría que aprobarse el viernes, pasado mañana, el gobierno espera que para la otra semana ya el FMI autorice la llegada de casi 11.000 millones de dólares, que serían el cuarto desembolso del fondo a la Argentina, en lo que va desde junio el acuerdo, 11.000 millones de dólares adicionales que el gobierno está esperando más que el agua. Está esperando justamente para ver si puede usar parte de esos fondos para vender en el mercado cambiario y tratar de tranquilizar al dólar. Ahora, dado que está esta reunión el viernes, el gobierno le pide un perdón, un waiver al FMI como una especie de trámite burocrático. ¿Para qué? Porque como no llegaron a tiempo, se postergó esta reunión estaba prevista para marzo, se postergó ahora para la primera semana de abril. El FMI le exige al gobierno argentino que le presente los números fiscales del primer trimestre del año hasta el 31 de marzo y el gobierno argentino dice que no llega con la información. Es como el alumno que pide postergación en el examen, en la presentación con el profesor. Entonces le piden un waiver, le piden un perdón al Fondo Monetario con esa información de las metas fiscales del primer trimestre, una especie de trámite burocrático, y la apuesta de Macri es que el fondo el viernes apruebe la tercera revisión del acuerdo, el cuarto desembolso por 11.000 millones de dólares. Si el FMI aprueba esto, y todo indica que lo aprobaría el viernes, ya va a haber desembolsado el FMI con la aprobación del viernes para el gobierno de Macri desde junio del año pasado más de 40.000 millones de dólares. Solo quedaría hasta la elección de octubre un último desembolso del préstamo del FMI por otros 11.000, 12.000 millones de dólares y se completaría casi todo el préstamo del FMI a la Argentina, 51.000, 52.000 millones de dólares, se completarían antes de la elección de este año, de la elección de octubre. Pero es clave para el gobierno este desembolso, este cuarto desembolso que se tiene que aprobar el viernes. Lo que te vamos a mostrar ahora es efectivamente, más allá de estos trámites burocráticos y más allá del gran apoyo que tiene la administración Macri de Washington, de Trump, del principal país en el Fondo Monetario, el que más apoya a la Argentina y el que políticamente está conduciendo al FMI a desembolsar 40.000 millones de dólares antes de fin de año, 52.000 millones de dólares para la Argentina, para que efectivamente la situación no se descontrole desde el punto de vista
económico-financiero, más allá de ese apoyo político, te vamos a mostrar qué piensa el FMI, las confesiones del FMI en las reuniones secretas que tienen con distintos inversores. En este caso, es una reunión muy importante que tuvieron dos funcionarios del FMI, el funcionario principal del FMI para la Argentina, que tiene una oficina acá en el Banco Central, que se llama Trevor Aline, es un jamaiquino. Ese funcionario es el que hoy sigue el día a día de las cuentas argentinas, y el otro funcionario es un funcionario también importante del Fondo Monetario Internacional. Este es el funcionario, se llama el representante del FMI en la Argentina, el representante residente en la Argentina. Es este señor, que es un economista jamaiquino, que está viviendo en la Argentina y tiene oficina en el Banco Central. Bueno, este hombre, este es su jefe, Riccardo Cardarelli, que es un economista italiano y que es el jefe de las misiones para Argentina. Pero el que está todos los días acá, dialogando con Duhovne, es este señor, Trevor Aline. Bueno, este señor, junto con otro funcionario muy importante del FMI, que es el director para mercados emergentes y política monetaria del Fondo Monetario Internacional, tuvieron una reunión días atrás con representantes del Banco Santander Río, con los dos economistas principales de ese banco, y con 4 de los principales clientes del Santander Río en la Argentina, 4 fondos de inversión muy importantes. Consultatio, Toronto Trust, Schroeder, que es un fondo de inversión inglés, y Delta, que es un fondo de inversión norteamericano. Bueno, estos señores fueron y se reunieron con los funcionarios del FMI, una reunión reservada, una reunión que supuestamente no tenía que trascender. Bueno, en esa reunión vamos a contar qué es efectivamente lo que piensa el FMI de la economía argentina, punto por punto. ¿Qué piensa sobre la inflación? ¿Qué piensa de lo que está pasando con el dólar en la Argentina? ¿Qué piensa sobre la tasa de interés de los plazos fijos? La gran discusión hoy, cómo hacer para que el que está en depósito de plazo fijo no corra al dólar. ¿Qué piensa el FMI del riesgo Cristina? ¿Por qué en privado el FMI habla efectivamente que hay un riesgo fuerte, que es el riesgo de la candidatura de Cristina? Y escuchen esto, ¿cuáles son las exigencias que ya en privado el FMI confiesa que le va a plantear al próximo gobierno si el gobierno quiere refinanciar la deuda? Es decir, patear para adelante estos 50.000 millones de dólares y que no lo tenga que pagar todo junto el próximo gobierno. Es decir, ¿qué va a hacer el próximo gobierno con la deuda de Macri? Algo que se ha discutido mucho, porque todos creen que esta deuda que contrajo Macri con el FMI no se puede pagar en la próxima administración, que habría que reestructurarla. Bueno, el FMI ya abre una puerta en privado y le dice, este es el camino. Nosotros vamos a reestructurar esa deuda, sabemos que no la puede pagar el próximo gobierno toda junta, pero exige 2 condiciones que ahora les voy a contar. 2 condiciones que son políticamente, yo creo, muy difíciles de avanzar para el próximo gobierno, sea Macri reelecto o sea alguien de la oposición, Cristina o alguien más. Bueno, vamos punto por punto, escuchen esto, ¿no? Porque este es un informe reservado que hace uno de los economistas que estuvo en la reunión para sus superiores. Y ahí queda claro lo que piensa el FMI de cada una de las cosas que ocurren con la economía de Macri. Fíjense, el organismo se reconoce en esa reunión que corrigió la inflación para la Argentina este año al 30-31% anual, desde un 20% a fines de septiembre. El FMI había dicho que la inflación este año en Argentina va a ser 20%, ahora reconoce que va a ser 30-31%, cree como mínimo el FMI este año. Reconoce que subestimaron la inercia inflacionaria, es decir, reconocen que acá hay algo que está moviendo los precios de la Argentina que no lo habían tenido en cuenta. Proyectan una suave recuperación de la economía argentina para el segundo trimestre. Una suave recuperación. El fondo es mucho menos optimista que el gobierno, cree que va a ser muy lenta la salida, pero creen que va a haber una recuperación suave de la economía. Y estiman baja de la recaudación en términos reales, es decir, que la recaudación va por detrás de la inflación, aunque son conscientes que la inflación ayudará a mejorar los ingresos fiscales. Esto es una preocupación que hay en el gobierno porque están viendo que es difícil cumplir con la meta con el fondo de déficit cero este año si la recaudación te cae
por el menor nivel de actividad, por el menor empleo y queda muy atrás de la inflación. Bueno, otro de los puntos, el FMI dice en estas reuniones secretas que efectivamente el balance de pagos del sector externo se está cerrando más rápido de lo esperado y que hasta ahora el gobierno ha podido refinanciar correctamente la deuda pública de corto plazo en dólares. Es decir, que hasta ahora ha podido, cada vez que le vence un bono en dólares, emitir casi la misma cantidad de dólares que de bonos del bono que vence y que efectivamente Argentina está necesitando mucho menos dólares que antes, que está cerrando por el derrumbe de las importaciones, por el derrumbe del turismo al exterior de los argentinos, que con el dólar a 40 y pico, efectivamente los argentinos están demandando mucho menos dólares que antes. Pero atención, el FMI reconoce que proyectan mayores riesgos de refinanciación de la deuda en dólares a partir del segundo semestre, cuando se aproxime la elección de octubre. Es decir que, dice el FMI, acá el test principal, la prueba comienza a partir del segundo semestre, cuando se esté cerca de elección y haya que refinanciar todos los meses 1.500 millones de dólares de bonos que van a vencer para el próximo gobierno, que puede ser Cristina o cualquier otro. Entonces, cuando vence ese bono, hay que ver si el gobierno argentino puede colocar otro bono que va a caer en el próximo gobierno para refinanciarlo o va a tener que sacar dólares de las reservas para pagarlo. Ahora vamos a los puntos principales, que es acá lo esencial, lo que interesa. ¿Qué piensa el FMI de los plazos fijos? ¿Qué piensa el FMI de lo que está pasando con el dólar? ¿Qué piensa el FMI de lo que está pasando con el escenario político? Bueno, fíjense, plazos fijos. A ver, ayúdenme. Trevor Aline, el funcionario del FMI, comenzó en la reunión preguntándole a los banqueros que estaban presentes, el Banco Argentino de primera línea que llevó a sus clientes, ¿por qué la tasa de las LELIQs, es decir, las tasas de estos bonos que emite el Banco Central, que hoy tiene una tasa del 68% anual y la compran los bancos, ¿por qué los bancos después le pagan mucho menos a los ahorristas en plazo fijo? Una preocupación que evidentemente no solamente del Banco Central, del gobierno argentino, sino también del FMI, porque temen que si no se traslada rápido la tasa de interés que le pagan al ahorrista de plazo fijo, puede haber una corrida de los depósitos en plazo fijo al dólar, lo que nadie quiere. Bueno, el funcionario del FMI comenzó preguntando en la reunión, estamos contando una reunión secreta, ¿por qué la tasa de las LELIQ muestra tan bajo traslado por parte de los bancos sobre la tasa de interés que pagan los ahorristas a los ahorristas por los depósitos? El FMI quiere que efectivamente los bancos le paguen más tasa de interés a los depositantes para que no corran al dólar. ¿Qué le dijeron los banqueros en la reunión? Fíjense, porque esto marca un poco de lo que está pasando en la economía argentina. Los banqueros le respondieron al funcionario del FMI que la suba lenta de la tasa de los depósitos se debe al exceso de liquidez de los bancos, que tienen mucho dinero, que no quieren tener más depositantes. Y hoy la demanda de crédito que tienen los bancos es cercana a cero. ¿Qué le dicen los banqueros al FMI? ¿Y para qué le vamos a pagar mucha más tasa de interés al ahorrista, al depositante, si del otro lado no tenemos nadie que nos venga a pedir un crédito? Es decir, con estas tasas de interés se derrumbó el crédito en la Argentina. No hay una empresa, no hay nadie que le esté pidiendo crédito a los bancos porque la economía está parada. Bueno, vamos punto por punto. Tasa de interés. Fíjense, venimos advirtiendo que lo que ha hecho, acá está Pablo Goldín, director de Macrovía, una de las principales consultoras, vamos a analizarlo en un ratito, pero venimos advirtiendo que lo que hizo a partir de esta semana el Banco Central es un plan de cortísimo plazo, garantizar tasas de interés altísimas a los bancos para que a su vez le paguen más tasa de interés a los depositantes y no corran al dólar. Fíjense cómo el FMI en esta reunión secreta reconoce que este esquema no es sostenible en el tiempo, que o se recupera la confianza o después hay que hacer otra cosa porque estas tasas de interés no se pueden sostener en el tiempo, además de que están matando la economía. El FMI mostró preocupación por el elevado nivel de tasa de interés real, es decir, la tasa de interés muy por encima de la inflación, y coincidió con que resultará difícil mantener el actual esquema por más de un año. ¿Cuándo comenzó este esquema de política monetaria acordado con el FMI y el Banco Central Argentino? En septiembre del año pasado. Septiembre, octubre del año pasado.
un año es septiembre-octubre de este año. Es decir, lo que está diciendo el FMI, este es un plan de emergencia, lo dijo el propio funcionario en esa reunión, es un plan de manejo de crisis que llega con lo justo a septiembre-octubre de este año. Si no se recupera la confianza, si hay un resultado electoral que está muy negativo para el gobierno y demás, hay que rápidamente salir para otro lado, porque esto no se sostiene con estas tasas de interés más allá de un año y ya lleva 6 meses el plan. Queda de acá a la elección. Bueno, vamos rápido. Finalmente, controles sobre el dólar. Los banqueros le preguntan al FMI en esa reunión, a los funcionarios del FMI, si la cosa se agrava, si no hay margen del gobierno para poner algún control sobre el dólar, poner algún tipo de cepo por algún lado para que no haya una corrida al dólar o no haya tanta compra de dólares y se agrava en algún momento la desconfianza. ¿Qué responde el FMI? Rechaza esto. ¿Por qué los banqueros le están preguntando al FMI? Primero, a los funcionarios del FMI, a Trevor Aline, al que mostramos al principio, que está acá en una oficina del Banco Central, porque saben que es él el que define la política económica de la Argentina. Es decir, es el hombre que en consulta con Washington dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la economía argentina. Ya los banqueros no van a preguntarle a Duhovne qué puede hacer o qué no puede hacer. Van y directamente le preguntan al funcionario del FMI. Le preguntaron a los funcionarios del FMI sobre algún control de capitales. A lo que respondieron, los del FMI respondieron que veían extremadamente difícil en las actuales circunstancias y que sería aún difícil en un escenario de crisis mayor a la del actual. ¿Qué dice el fondo con esto? Es categórico. Dice, aún si la crisis se agrava y empiezan a correrte los plazos fijos al dólar y el dólar no lo podés sostener, no va a haber controles de capitales dentro de este programa con el Fondo Monetario en la Argentina. Es decir, si hay corrida, que el dólar suba, pero no puede haber restricciones a la compra de dólares. Eso es lo que dice el Fondo Monetario al gobierno argentino. Por eso después Duhovne lo ha desmentido tantas veces, ¿no? Incluso en reuniones privadas. Bueno, vamos rápido. Riesgo país. Fíjense, están todos muy preocupados porque efectivamente Argentina tiene, después de Venezuela, el riesgo país más alto de toda Latinoamérica. Para el FMI, Ecuador tiene peores fundamentos económicos que Argentina, dice el memorándum secreto que revela que se habló en esa reunión entre funcionarios del FMI y banqueros. Y sin embargo, Ecuador tiene un riesgo país 200 puntos inferior a la Argentina. Es decir, Ecuador, que para el FMI está peor que la Argentina, tiene un riesgo país mucho menor. ¿Cómo lo explica el FMI? Dice, en la visión del FMI, eso refleja el riesgo político por la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. El FMI, después vamos a entrar en esta discusión, yo vengo diciendo que acá no es solamente el riesgo de la candidatura de Cristina, acá hay un problema económico de fondo, que es lo que está llevando a lo que hemos visto, el 50% de inflación, las tasas de interés voladoras, todo lo que hemos visto se ha desencadenado antes de que aparezca la amenaza a Cristina desde el punto de vista político. Pero acá no estamos haciendo un juicio de valor, lo que estamos diciendo es que para el FMI, gran parte de lo que está pasando con el riesgo país de la Argentina, confiesa reservadamente, en privado, no lo puede decir públicamente, que para ellos es la candidatura de Cristina lo que está metiendo el riesgo país por las nubes y las presiones sobre el dólar. Bueno, finalmente, las exigencias del FMI al próximo gobierno, lo que están viendo hoy todos, Cristina, Labaña, Massa, Macri ya lo sabe, porque a él se lo han anticipado, pero toda la dirigencia política está viendo esto que el FMI confiesa en las reuniones reservadas. Preguntados los funcionarios del FMI, ¿qué daría el fondo para la cancelación del actual préstamo stand-by? Es decir, ¿qué haría el próximo gobierno con la deuda que contrajo Macri? ¿Quién paga los 52.000 millones de dólares? Los funcionarios del FMI respondieron que puede haber nuevos programas de largo plazo denominados Extended Fund Facilities, es decir, acuerdos de facilidades extendidas, que significan poco dinero adicional para el próximo gobierno, pero sí plazo significativamente mayor para la reestructuración de los pagos de la deuda del FMI. ¿Qué significa esto? El FMI ya está abriendo el paraguas
y sabe que al próximo gobierno le va a tener que dar un programa económico distinto al actual, que no se va a llamar stand-by, sino que se va a llamar Acuerdo de Facilidades Extendidas. Es decir, le va a permitir al próximo gobierno que estire mucho el plazo para pagar los 50.000 millones de dólares que contrajo en un año y medio de deuda el gobierno de Mauricio Macri. El próximo gobierno, cualquiera sea, puede ser el propio Macri reelecto. Pero ojo, el FMI aclara cuál es la exigencia para que efectivamente pueda extenderse el pago de la deuda que contrajo Macri. A cambio, el FMI exigirá reformas estructurales, así lo dicen, entre comillas. Los funcionarios citaron la reforma previsional y la reforma laboral. Es decir, el FMI le está diciendo ya a los banqueros que si el próximo gobierno quiere refinanciar la deuda con el fondo, con Washington, bueno, se va a poder hacer. Pero hay dos reformas que tienen un alto voltaje político. Obviamente en la Argentina se empieza a discutir esto y estallan los cruces, las peleas políticas, las internas incluso dentro del gobierno y la oposición. Reforma previsional, dice el FMI, que va a exigir a partir del año que viene. ¿Qué significa esto? Mayor edad de jubilación para los hombres y para las mujeres. Y reforma laboral. Mañana, de hecho, hay una marcha de la CGT unificada que, entre otras cosas, rechaza la reforma de las normas laborales. Y finalmente, fíjense que esto es, me parece, medular en términos de lo que se ha discutido, por qué el FMI no quiere que el Banco Central venda dólares para frenar el dólar. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que Duhovne con Sandler iban a ir a Washington a negociar para que el FMI autorice al Banco Central a vender dólares si el dólar se disparaba, por ejemplo, de 44 que está ahora, o 43,70 que está ahora, se dispara a 47, que ese día el Banco Central pueda salir a calmar las aguas vendiendo dólares de las reservas, que la banda que estableció para el dólar el FMI no tenía en cuenta la realidad argentina. Hoy el techo de esa banda es 51 pesos, más de 51 pesos en el mayorista, 52 pesos en el minorista, es decir que para el fondo el Banco Central no puede actuar vendiendo dólares hoy, salvo que el dólar se vaya a más de 52 pesos. Si se va a 52 pesos hoy, ahí podría actuar el Banco Central tratando de frenar el dólar. Bueno, se ha criticado mucho, se ha dicho que el gobierno iba a negociar, tratar de achicar la banda, que pueda intervenir dentro de la banda. No casualmente salió en los últimos días una desmentida de Duhovne diciendo que no está negociando nada con el fondo. En realidad lo que ocurre es esto que vamos a contar, que es lo que dice el FMI en privado. Por eso Duhovne no tiene posibilidad de negociar absolutamente nada con esto, porque los funcionarios del FMI están muy convencidos de que el gobierno no tiene que frenar el dólar. Fíjense, respecto de los cuestionamientos que se le hace al FMI por la amplitud de la banda cambiaria, hoy con un techo del dólar en 51 pesos, es decir, el fondo, lo que les decía, no puede intervenir hasta que el dólar vaya a 51, 52 pesos, la respuesta del funcionario del FMI fue vehemente y de tono elevado. Es decir, venía tranquila la reunión con los banqueros argentinos hasta que le dijeron que el FMI estaba equivocado y el Banco Central argentino no podía dejar que el dólar se vaya a 51 o 52 para intervenir. Ahí Trevor Alain, que venía muy polite, venía muy elegante y cuidadoso en sus declaraciones, tuvo una respuesta vehemente y de tono elevado. Y le dijo esto a los banqueros argentinos. El riesgo, Cristina, que eventualmente pueda enfrentar el país no se resuelve interviniendo con los dólares otorgados por el FMI para el Banco Central. Categórico el FMI. Insisto, el FMI cree que el dólar está muy presionado, puede haber riesgo de corrida de depósitos a dólares simplemente por el riesgo Cristina. Nosotros venimos analizando que es mucho más que el riesgo Cristina, mucho más que el riesgo político. Pero esto es lo que cree el FMI. Ahora, ¿qué le dice al gobierno argentino? Esto no se resuelve vendiendo dólares para tratar de frenar el dólar en 44, 45, 46 y evitar que vaya a la banda superior. Es categórico el FMI planteando que si no pueden frenar el dólar con las tasas de interés, con la liquidación de la cosecha gruesa, con los dólares que van a venir para que pueda vender el tesoro, pero no como intervención cambiaria, 60 millones de dólares todos los días, no vendidos por el Banco Central, sino vendidos con dólares del tesoro que va a subastar el Banco Central, pero no es una intervención
se me disparó el dólar, ese día vendo 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, como actúan todos los bancos centrales del mundo para tratar de estabilizar las monedas y evitar que se te devalúe el peso en un día 4%, 3%, como ha ocurrido las semanas pasadas. Bueno, el fondo dice con todas las letras, los dólares que le enviamos desde Washington, ahora se va a aprobar el viernes 11.000 millones de dólares más, no están para que el Banco Central los esté vendiendo en el mercado cambiario e interviniendo en el mercado cambiario.